Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del curso de Geología Costera. Como es de costumbre, les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy les voy a mostrar una presentación sobre deformación de la corteza. Vamos a ver en esta presentación cómo los esfuerzos tectónicos interactúan en las rocas para deformarlas y crear estructuras como son las fallas y los pliegues. Entonces vamos a estar definiendo qué es una falla, qué es un pliegue y cuáles son los tipos de plegamiento o bandeamiento que sufren las rocas sometidas a deformación y cuáles son los diferentes tipos de falla que ocurren en la naturaleza. Entonces, bueno, acompáñenme a ver esta presentación en conjunto. Muy bien, entonces sobre deformación de la corteza, aquí lo que les quiero mostrar en esta imagen, en esta lámina, vamos a suponer un cubo de roca, ¿sí? O digamos también una secuencia sedimentaria de estratos no deformados que posteriormente son sometidos a esfuerzos tectónicos compresionales. Sí, ya vimos, ya hicimos una clase sobre tectónica de placas. Y en estos sistemas compresionales asociados a colisión continental o colisión de corteza continental con corteza oceánica en zonas de subducción, esta compresión, digamos que los esfuerzos, las rocas, mejor dicho, van a responder a los esfuerzos de básicamente tres maneras. La primera manera sería deformación elástica, y esta deformación elástica sugiere que cuando los esfuerzos cesan, entonces el cuerpo rocoso vuelve a su forma original. Deformación plástica, si los esfuerzos continúan actuando sobre las rocas, y esta deformación plástica va a traer como consecuencia que las rocas tiendan a bandearse formando estas estructuras que se conocen como pliegues, ¿sí? Vean que es como una, digamos, como una onda, ¿sí? Con amplitud. Estos se conocen como pliegues. Y finalmente, si los esfuerzos, digamos, superan, los esfuerzos tectónicos superan la capacidad de soportar los esfuerzos de las rocas, entonces estas rocas van a tender a romperse y cuando se rompen, se fallan, y cuando se fallan pues se genera un movimiento entre ambos bloques y por consecuencia una liberación súbita de energía para formar eventos sísmicos o terremotos, ¿ok? Entonces básicamente esa es la curva de esfuerzo de formación, que no lo muestro acá en esta lámina, pero bueno, creo que se ejemplifica bastante bien. Entonces, eso por un lado, y suponiendo que los esfuerzos en las rocas son de manera compresional, ¿ok? Esfuerzos compresivos, esto nos va a traer como consecuencia plegamiento por un lado y fallamiento. ¿Qué tipo de fallamiento? Generalmente son fallas inversas. En breve les voy vamos a definir qué es una falla inversa, ¿ok? Y a qué régimen tectónico se corresponde en la formación de estas fallas inversas. Bien, por otro lado, en esta imagen pueden observar ahora que si este cubo de roca no deformado o estos estratos no deformados son sometidos más bien a esfuerzos extensionales, ¿sí? Las rocas van a, digamos, de la corteza, van a experimentar adelgazamiento cortical, ¿sí? Imagínense que es como agarrar una liga y extenderla. Las rocas de la corteza van a experimentar este adelgazamiento cortical, van a tender a fracturarse, ¿sí? Hacia el centro de la corteza, y después de esta fractura, digamos que por gravedad, los bloques que están en el centro van a tender a caer con respecto al bloque de piso, ¿ok? Entonces, en este sistema, en este escenario tectónico extensional, digamos, límites de placas divergentes, ¿verdad? Asociado con formación de nuevo piso oceánico, por ejemplo, en este caso, el tipo de fallamiento que se genera en estas zonas son más bien fallamiento normal y posteriormente la formación de depresiones estructurales, que es lo que nosotros denominamos cuencas sedimentarias, ¿okay? Entonces una cuenca sedimentaria la podríamos definir como aquella depresión digamos, delimitada o acotada por dos fallas normales, cuyo bloque de techo, que digamos es la parte central, cae con respecto al bloque de piso. ¿Okay? Entonces, en regímenes tectónicos extensionales
asociados a formación de cuencas sedimentarias, fallamiento normal, y mientras que en regímenes compresionales, como es el caso que les mostré arriba del inciso B, más bien está asociado a plegamiento, fallamiento inverso y formación de montañas, ¿ok? Que es lo que llamamos nosotros también levantamientos orogénicos. Otro tipo de esfuerzos serían los esfuerzos por cizalla, que es el escenario D que tenemos acá, y estos esfuerzos por cizalla ocurren cuando, digamos, existen esfuerzos, digamos, horizontales, ¿ok? Que tratan de romper las rocas en un plano, ¿sí? En un plano de falla, pero cuyo movimiento después de la rotura es básicamente su componente mayoritaria es horizontal. Entonces, en las zonas de cizalla, y el término cizalla viene digamos, imagínense que ustedes tienen un juego de cartas, de barajas, y cuando las desplazan unas con otras, esa fricción es lo que se conoce como cizalla, lo cual genera calor, o también pueden frotarse las manos, ¿no? Esto es cizalla, y lo que hacen aquí es, digamos que la fricción lo que genera es calor. Bueno, y ese tipo de esfuerzos trae como consecuencias rotura continental y fallamiento transcurrente. Entonces, digamos que básicamente dependiendo del régimen tectónico, voy a ponerlo acá, tectónica compresiva, ¿sí? Que es el escenario B, ¿sí? Asociado con límites de placa convergente, nuevamente plegamiento, fallamiento inverso. En el escenario C, una tectónica extensional asociada con límites de placa divergentes, depresión, formación de cuencas, fallamiento normal, y en zonas de cizalla, pues fallamiento transcurrente con movimiento horizontal. Fíjense que en el inciso B, en el fallamiento inverso, los bloques tienden a subirse, digamos el bloque de techo tiende a montarse por encima del bloque de piso. Esto nos sugiere más bien un movimiento vertical, ¿sí? De falla, mientras que, bueno, y de igual manera en el fallamiento normal, fíjense que el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso, y aún así a lo largo del plano de falla el movimiento sigue siendo vertical, ¿ok? La falla inversa y falla normal va a depender de el movimiento del bloque de techo. Si cae es fallamiento normal y si sube es fallamiento inverso, pero en conclusión el movimiento tiende a ser vertical, ¿sí? Mientras que en el caso, en el inciso número D, la letra D acá, ¿sí? Los esfuerzos por cizalla traen como consecuencia más bien fallamiento transcurrente, donde el movimiento principal de los bloques es horizontal, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bien, observen esta imagen acá, cómo las rocas responden deformándose plásticamente, y con plásticamente me refiero a que si los esfuerzos cesan, las rocas van a quedar con esta forma deformada, ¿ok? Eso es deformación plástica. Y observen cómo las rocas tienden a plegarse, ¿sí? En algún momento los esfuerzos, digamos las rocas no logran soportar los esfuerzos, se rompen, ¿sí? Y se fallan. Observen cómo este horizonte de color blanco, ¿sí? Vamos a seguirlo acá, formando un sinclinal. Cuando el bandeamiento es hacia abajo, se forma un sinclinal. Cuando el bandeamiento es hacia arriba, se forma un anticlinal. Esos serían los dos tipos de pliegues, ¿ok? Y fíjense que justo aquí en este punto, ¿sí? Ocurre una caída del bloque, y ahora lo vamos a seguir hasta acá abajo, y luego continúa naturalmente la formación del pliegue. Eso quiere decir que este bloque de aquí, ¿sí? De la derecha, al que llamamos bloque de techo, ha caído con respecto al bloque de piso. Por lo tanto, esta falla que está aquí debe ser una falla con una fuerte componente normal, ¿sí? Entonces aquí podríamos evidenciar, digamos, dos eventos tectónicos diferentes. Un primer evento tectónico compresional, ¿sí? Para formar este plegamiento, y posteriormente las condiciones tectónicas pueden cambiar. Digamos que podríamos pasar de una tectónica compresiva a una tectónica extensional, y luego las rocas responden fallándose de manera normal, ¿ok? Bien, ahora, nosotros en geología, ustedes cuando van al campo o digamos una zona costera, quizás
para caracterizar una secuencia sedimentaria en una zona de cantil, por ejemplo, y poder cartografiar esta información, plasmarla en un mapa, ¿sí? Necesitamos de alguna manera medir ángulos, digamos, orientar las rocas en su posición original. Y para orientar las rocas en su posición original, lo que hacemos es introducir a los conceptos de rumbo, por un lado, y el otro es buzamiento, ¿sí? O echado, ¿sí? Esto, buzamiento o echados, digamos, son sinónimos, ¿ok? Entonces, bueno, qué es el rumbo? Bueno, y se ejemplifica en los mapas cartográficos o mapas geológicos con esta simbología, ¿sí? Básicamente son, digamos, como unas T, letra T, donde la línea más larga es la que muestra el rumbo y la línea más corta es la que representa el buzamiento. Y bueno, qué es rumbo? El rumbo es, digamos, aquel ángulo que forma, ¿sí? El afloramiento, ¿ok? Con respecto al norte magnético. Para eso utilizamos una brújula magnética Brunton, ¿sí? Que son las brújulas geológicas. Y entonces lo que nos interesa es saber con respecto al norte, cuál es el ángulo en el que está, digamos, el afloramiento, ¿ok? Volvamos nuevamente a la playa, diríjanse a Playa 3M, ahí van a tener todo un frente de cantil, ¿sí? Y lo que nos interesa saber es ese frente de cantil, qué ángulo con respecto al norte adquiere, ¿ok? Ese es el rumbo. Y el buzamiento, observen en esta imagen que los estratos están inclinados, ¿sí? Entonces nos interesa también saber cuál es la inclinación de esos estratos y precisamente ese ángulo que forma el estrato con respecto a un, digamos, a un horizonte, un ángulo horizontal, es lo que se conoce como el buzamiento, ¿ok? Entonces digamos que es el ángulo de la inclinación del estrato, vamos a ponerlo así, con respecto a la horizontal, ¿ok? Y ese ángulo es lo que se conoce como el ángulo de buzamiento. También para nosotros es de interés medir el rumbo y el buzamiento de las fallas, por ejemplo, ¿sí? O el rumbo y el buzamiento de los flancos de un pliegue, digamos, cuál es el rumbo y el echado del flanco de este anticlinal y cuál es el rumbo y el echado de este anticlinal. Esto luego lo cartografiamos y con eso podemos hacer secciones geológicas, ¿ok? Perfiles geológicos como estos. Bien, tomen en consideración lo que les comentaba, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a la izquierda, ¿sí? Bueno, estos son diferentes materiales geológicos, pizarra, arenisca, caliza. Rápidamente las pizarras son rocas compuestas por arcilla, las areniscas son rocas sedimentarias compuestas por arenas, las calizas son rocas sedimentarias compuestas por carbonato de calcio. Entonces fíjense cómo aquí arriba digamos que tengamos un mapa geológico y fíjense que este mapa geológico básicamente está representada por bandas de color, ¿sí? Eso nos muestra que en el interior de la corteza hay estratificación y observen que aquí tenemos nosotros un buzamiento de 30 grados, ¿sí? De las areniscas. Entonces con esto nosotros podemos inferir que el flanco de este pliegue, que es un pliegue anticlinal, ¿sí? Bandeado hacia arriba, ¿lo ven? Tiene esta inclinación, este buzamiento de 30 grados, ¿ok? Y al otro lado, digamos hacia este lado de las areniscas, tenemos un ángulo de inclinación, un echado de 85 grados, ¿ven? Entonces, de esa manera nosotros podemos asumir que si tenemos un flanco que buza 30 grados a la izquierda y otro flanco que buza 85 grados a la derecha y que es el mismo material, estamos en presencia de la formación de una estructura plegada y por lo general los pliegues ocurren a partir de eventos compresivos, ¿ok? Por supuesto aquí la superficie terrestre está erosionada. Y caso contrario, fíjense acá cómo los ángulos de buzamiento convergen, este de 85 y este de 40, y esto lo que sugiere es la formación ahora de un pliegue más bien anticlinal, ¿sí? Combado hacia abajo, cóncavo hacia abajo, anticlinal, cóncavo hacia arriba, es un sinclinal, ¿ok? Pliegue sinclinal, deformado el pliegue cóncavo hacia arriba y un sinclinal cóncavo hacia abajo. Otra particularidad que tienen estas rocas deformadas, los pliegues anticlinales y sinclinales, es que los anticlinales, generalmente las rocas más antiguas se concentran hacia el centro del pliegue, digamos hacia la cresta del pliegue, ¿ok?
Mientras que los pliegues sinclinales, ¿sí? Ahora son las rocas más jóvenes las que se acomodan hacia el centro de la estructura, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estructuras geológicas nos referimos básicamente a formación de pliegues eh, y fallas, ¿ok? Ahora digamos, vamos a suponer que tenemos un cinturón plegado o una faja plegada, esto es, este escenario es típico de, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, eh, los Andes suramericanos, ¿ok? Fíjense cómo las rocas responden formando una serie de anticlinales y sinclinales, inclusive estas rocas pueden fallarse, ¿ok? A lo largo del eje axial, ¿sí? Y este bloque que está acá, que es el bloque de techo, podría inclusive cabalgar o montarse por encima del bloque de piso, ¿ok? Este tipo de fallas asociadas a deformación compresiva se conocen como fallas inversas, ¿ok? Y bueno, aquí hay subdivisiones, ¿no? Un pliegue simétrico, ¿no? Cuyos flancos tengan la misma inclinación, un pliegue asimétrico o pliegues volcados, ¿no? Y por supuesto, esta tectónica también compresiva puede formar depresiones. Observen estas depresiones que están aquí para formar, digamos, valles tectónicos. Entonces, no se vayan a quedar ustedes con la idea de que únicamente en los sistemas extensionales se forman cuencas sedimentarias, ¿ok? Aquí en los inclinales, digamos, en los valles de los pliegues también se podrían generar depresiones tectónicas. Bien, vamos a definir falla y aquí quizás lo voy a repetir dos veces y luego si nos da tiempo lo voy a hacer con la tablet. Vamos a definir una falla como, lo voy a decir lento para que ustedes lo puedan anotar. Una falla la vamos a definir como eh, aquella superficie o plano, ¿sí? Es un plano o una superficie a través de la cual ha existido o existe un movimiento, ¿sí? Entre dos bloques, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean en el campo, en una zona costera, en un afloramiento rocoso, una fractura, digamos, un plano, una superficie, y a ambos lados de esa superficie se observa un movimiento, ¿sí? Se observa un movimiento, ¿ok? Ese movimiento nosotros podemos asegurar que estamos en presencia de una falla geológica. Si no hay movimiento, sencillo, no es una falla, es otro tipo de estructuras. Ese tipo de estructuras se conocen como fracturas o diaclasas, ¿sí? Y estas fracturas y diaclasas también las utilizamos en afloramientos rocosos para inferir zonas de debilidad que podrían posteriormente funcionar como, digamos, cuñas o pequeños cuerpos o bloques rocosos que podrían caer por gravedad, digamos, hacia la base de un cantil. Si ustedes aguas abajo tienen alguna estructura civil, alguna obra civil, alguna obra acuícola, tienen que tomar en consideración la calidad de la roca en los taludes de estas zonas, ¿ok? Entonces, esa sería la diferencia entre una falla, una fractura y un pliegue, ¿ok? Y a los tres les llamamos estructuras geológicas. Ahora bien, dijimos que una falla es aquella superficie, ¿verdad? Esta superficie que ustedes ven acá con color naranja, a través de la cual ha ocurrido un movimiento apreciable. Fíjense que este movimiento apreciable, al lado derecho del bloque derecho, que es el que se conoce como el bloque de techo, ¿sí? Observen cómo ha caído, ¿sí? Generalmente caen por gravedad. Fíjense, este estrato de color gris está acá abajo, ¿sí? Y a la izquierda, que sería el bloque de piso o el bloque de muro, el estrato gris está arriba. Entonces esto quiere decir que el bloque de techo ha caído con respecto al bloque de piso o el bloque de muro. Ahora bien, ¿por qué le llamamos techo y muro? Imagínense que ustedes son mineros, ¿sí? Y abrimos aquí un boquete justo a lo largo del plano de falla y lo que tiene el minero en la cabeza es el techo, ¿ven? Y lo que tiene a su espalda es el muro o la pared, ¿sí? O digamos el piso, está parado aquí en el piso del bloque de muro. Entonces básicamente por eso le llamamos bloque de techo y bloque de muro. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Ya definimos qué es una falla, ahora vamos a definir los tipos de falla. Generalmente las fallas normales, una falla normal la podemos definir como aquella estructura geológica en la cual el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso o bloque de muro,
¿ok? Repito, una falla normal es aquella estructura geológica a través de la cual el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso y generalmente está asociado a sistemas tectónicos o regímenes tectónicos extensionales. Bien. Entonces, fíjense, este sería un escenario inicial, ¿sí? Las rocas son sometidas a esfuerzos extensionales, se genera un plano de debilidad, este es en el inciso A. En el inciso B, tomen en consideración que se forma la falla, el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso, ¿sí? Y bueno, y posteriormente va evolucionando, digamos, cuando esto cae, cuando el bloque de techo cae, generalmente aquí ocurren efectos que se conocen como rebote isostático, por ejemplo, para levantar esta estructura. Digamos que desde el punto de vista relativo, ¿sí? Hablando de relatividad, si este bloque de techo cae, quiere decir que el bloque de muro sube, ¿correcto? Entonces aquí vamos a tener una elevación, ¿sí? Un levantamiento orogénico y digamos, una depresión para formar una fosa o una depresión tectónica, una laguna costera o una cuenca sedimentaria, ¿no? Imagínense que esto que está acá es el valle de Maniadero, fácilmente, ¿ok? Podemos pensar que el valle de Maniadero es una depresión tectónica, ¿ok? También tomen en consideración que cuando el bloque de techo cae, si nosotros estamos en digamos que el nivel del mar está acá arriba, ¿sí? Y el bloque de techo cae, entonces esto puede traer como consecuencia que el nivel del mar tienda a descender. Entonces esos eventos en las que las aguas del mar tienden a regresar, ¿sí? Hacia el océano se conoce como eventos regresivos o regresión. Entonces, bueno, continuando con fallas normales, observen ustedes acá en este escenario, ¿ok? Como esta depresión tectónica, aquí a la derecha de la imagen, ¿sí? Para formar esta cuenca sedimentaria, está acotada o delimitada por dos fallas normales. Vámonos con la falla normal, la primerita de acá, ¿sí? Fíjense que el bloque de techo, que es el que está a la izquierda, cae con respecto al bloque de piso, ¿sí? Ahora vámonos a la otra falla que está acá a la izquierda. Ahora el bloque de techo es este que tenemos a la derecha. El bloque de techo cae con respecto al bloque de piso, ¿sí? Entonces, el bloque de techo definitivamente va a depender del ángulo de buzamiento de la falla, ¿ok? Si la falla la tienen en este sentido, como les estoy mostrando con el apuntador, entonces el bloque de techo va a estar a la izquierda, donde le estoy mostrando con el dibujo, ¿ok? Con el apuntador, y si tenemos un buzamiento en este sentido, entonces el bloque de techo va a estar a la derecha. Este tipo de presiones tectónicas se conocen como graben y el levantamiento tectónico, ¿sí? Producto digamos, de esta tectónica regional extensional, se conocen como Horst. Entonces aquí tenemos, digamos, un sistema Horst-Graben, ¿ok? ¿Sí? Algunos son simétricos y algunos otros son asimétricos, porque en estos casos las fallas normales también pueden tender a disminuir sus ángulos de buzamiento, se van haciendo cada vez más horizontal hasta que se forma una falla normal de bajo ángulo para finalmente formar una zona de despegue. ¿Ven qué es lo que está acá? Entonces digamos que estos bloques van rotando, van cayendo y van rotando, ¿ok? Este tipo de tectónica extensional es característica del Golfo de California, por ejemplo, ¿ok? Mientras que este tipo, bueno, otro día les platico sobre el Golfo de México. El Golfo de México. Pero esto es característico del Golfo de California, ¿ok? Bien, fallamiento inverso. Ahora observen, si ustedes tienen una superficie de falla, ¿sí? Donde el bloque de techo ahora se levanta con respecto al bloque de piso, ¿sí? Ahí vamos nosotros a determinar una falla inversa. Entonces, ¿qué es una falla inversa? Es aquella superficie o estructura geológica en donde el bloque de techo sube o se monta con respecto al bloque de piso y favorece los levantamientos orogénicos, ¿ok? Entonces, imagínense que nosotros tenemos acá rocas no deformadas que son sujetas a esfuerzos compresivos, ¿ok? Estas rocas van a responder plegándose. Observen aquí un ligero plegamiento anticlinal, ¿sí? Se genera esta zona de debilidad, ¿ok? Porque la deformación plástica
va a intentar alcanzar su punto de rotura, las rocas se rompen y posteriormente ahora el bloque de techo va a subir con respecto al bloque de piso, que es el escenario número B, y observen hacia el escenario número C cómo el bloque de techo no solamente sube con respecto al bloque de piso, sino que se monta encima del bloque de piso, ¿sí? Para formar este tipo de pliegues que se conocen como pliegues rampa, ¿sí? Digamos, básicamente se monta por encima y pone en contacto ahora rocas antiguas hacia la cima con respecto a rocas más jóvenes, lo cual esto rompe con nuestras leyes de superposición de estratos, que dice que los estratos más jóvenes se depositan hacia el tope y los más antiguos hacia la base. Entonces, este sería una excepción, ¿sí? Si nosotros tenemos una cabalgadura, vamos a colocar rocas más antiguas por encima de rocas más jóvenes, ¿ok? Bien, y el tercer tipo de falla, ya hemos definido falla normal, falla inversa, hemos definido pliegues anticlinales, pliegues inclinales, definimos también diaclasas o fracturas, y este tipo de estructura, el tercer tipo de fallas, son las fallas transcurrentes, en donde el movimiento, en vez de ser normal o inverso, digamos, el movimiento en vez de ser vertical, ya les había comentado, es un movimiento más bien horizontal, ¿ok? Horizontal. Observen aquí el plano de falla, ¿sí? Entonces, en una falla transcurrente, el movimiento debe ser horizontal y el bloque de techo, digamos, a lo largo del plano de falla, el bloque de techo ni sube ni baja, ¿ok? Sino que se mueve de manera horizontal. Y cuando nosotros tenemos que el bloque derecho es el que se mueve hacia nosotros, imagínense que ustedes están parados aquí. Si el bloque de techo es el que se mueve hacia ustedes, se conocen como fallas de movimiento lateral. También se conocen como fallas transcurrentes dextral, ¿ok? Y fíjense, si ustedes ahora se paran de este lado, ¿sí? Nuevamente es el bloque de la derecha el que se va a mover hacia ustedes, ¿ven? Entonces definitivamente esto es una falla con desplazamiento lateral derecho o falla dextral. Caso contrario, si fuese este bloque el que se mueve hacia arriba, los llamaríamos fallas transcurrentes con desplazamiento lateral izquierdo o fallas transcurrentes sinestrales, ¿ok? Entonces, bueno, esos serían los tipos de falla y vamos a ver si tenemos más información acá. Bueno, ahora con respecto a los regímenes tectónicos, vamos a volver aquí a esta microplaca de Juan de Fuca, que está, digamos, al norte de Baja California. Y recuerden ustedes de la clase de tectónica de placas, de deriva continental y tectónica de placas, que Juan de Fuca tenía la particularidad de que básicamente tenía los tres márgenes tectónicos incluidos en una misma placa tectónica. Digamos que a lo largo de estas líneas rojas, ¿sí? Son márgenes extensionales. Aquí se está formando, digamos, nuevo piso oceánico, ¿sí? A lo largo de esta dorsal, ¿ok? Hay esfuerzos tectónicos extensionales. Si ponemos en contacto esta dorsal naranja con esta otra dorsal naranja que tenemos acá, a lo largo de esta línea negra, aquí lo que tendríamos es más bien un límite de placas transformante, ¿verdad? Con movimiento horizontal, mientras que en el borde continental, digamos, el contacto entre esta porción de corteza oceánica y Norteamérica, el contacto es más bien una tectónica compresiva, un límite de placas convergente. Entonces tenemos límites de placa convergente, transformante acá y divergente en estas zonas naranja. Ahora bien, fallamiento inverso. Los fallamientos inversos generalmente están asociados a límites de placa convergentes, ¿ok? Donde las fallas inversas se traducen en que los bloques de techo se montan, suben o cabalgan por encima del bloque de piso. En los márgenes, digamos, en los límites de placa transformantes están asociados a fallamiento transcurrente con movimiento horizontal, mientras que en límites de placas divergentes están asociados a fallamiento normal, donde el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso. Y bueno, jóvenes, con esto terminamos y yo me despido. Pero bueno, antes de despedirme, les quiero mostrar que básicamente, independientemente del ángulo de buzamiento de la falla, ¿sí? Podremos nosotros inferir fallamiento normal o fallamiento inverso. Observen, vamos a hacer aquí, digamos, vamos a colocar falla normal, ¿sí?
Y les voy a hacer una falla normal en donde tengamos buzamiento de esta manera y de esta manera. Estos son, digamos, falla 1 y falla 2. Y ambas fallas las vamos a hacer con una componente normal. Entonces, fíjense, si yo coloco, digamos, el estrato de techo cae con respecto al bloque de piso, aquí tenemos, aquí tendríamos, vamos a hacer una flecha hacia abajo y esta flechita hacia arriba, ¿ven? El bloque de techo cae con respecto al bloque de piso. Ahora vámonos al escenario número 2 y observen que, de igual manera, ahora el bloque de techo cae con respecto al bloque de piso, ¿ven? Entonces, ambos son fallamiento normal, ¿sí? Ambos dos son fallamientos normales, independientemente del ángulo de buzamiento de la falla. Y, por último, vamos a colocar ahora acá falla inversa, ¿ok? Y vamos a hacer exactamente el mismo escenario, ¿ok? Vamos a colocar un ángulo de buzamiento en este sentido, este otro acá. Aquí tenemos ahora la falla 1 y la falla 2 y vamos a generar fallas inversas. Las fallas inversas nos dicen que el bloque de techo ahora debe subir con respecto al bloque de piso, ¿ven? Entonces este bloque ahora sube con respecto a el bloque de piso. Caso contrario, nos vamos al escenario número 2, donde el bloque de techo ahora debe subir con respecto al bloque de piso, entonces lo estaríamos dibujando de esta manera. Fíjense, ahí el bloque de techo sube con respecto al bloque de piso y tendríamos ahora esto que está acá, ¿ok? Entonces, vamos a poner esto, vámonos hacia la falla normal. Este es el techo, este es el piso, este acá es el techo y aquí es el piso. Aquí en este caso en fallamiento inverso, este sería el techo, piso, y aquí tendríamos el techo y el piso para el caso número 2. Y bueno, jóvenes, ahora sí, con esto yo me despido. Espero les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima. Adiós y que estén muy bien.